Empezamos, si os parece, con la sesión de hoy dentro de Libros en Movimiento, entre líneas y a su vez dentro de las actividades que Nora y Bilbao organiza de forma periódica. En esta línea que llevamos defendiendo o mencionando a lo largo de todo este año, de un personalismo comunitario, donde el individuo que se convierte en ciudadano es la esencia, el protagonista de la realidad, al margen, por supuesto, de cualquier estructura que a posteriori, desde ese individuo ciudadano, se pueda configurar, desarrollar. En cierta medida, el título de la sesión, Hedonismo y República, gira en torno a esta breve presentación, dado que dentro de lo que denominamos la historia, el elemento sagrado, por definición, es el propio individuo que, en la convivencia con otros individuos, desde su ciudadanía, configura lo que llamamos la realidad histórica. Un individuo que está sometido a múltiples interpretaciones. Ser individuo es algo complicado, por lo menos desde el punto de vista de la reflexión. Es una amalgama de muchas posibilidades que van desde la física, la química y también la posibilidad para que la totalidad, la globalidad, esté perfectamente definida de lo que se denomina la metafísica. Esa metafísica, en una implicación imposible de separar, dará como resultado la física, la química, y después también estamos condenados dentro de esa física química a la historia, ¿no? Aquí es donde podemos centrar la base del propio discurso. Nos guste o no nos guste, somos historia, somos hijos de la historia. Y a partir de ahí comienza todo el proceso de interpretación, de descodificación de la propia realidad. Siempre que la estructura piramidal sea una pirámide a la inversa. Este es un poco el planteamiento de la sesión de hoy. República y hedonismo, hedonismo y república, frente a una pirámide hecha ya de antemano, en la que la estructura condiciona la labor del individuo ciudadano. Este planteamiento republicano, si vale el término, será al revés. Va a ser el ciudadano individuo el que condiciona la aparición de las estructuras, siempre con mayúsculas, y cada individuo ciudadano optará, por lo menos desde el punto de vista de la reflexión, por saber con qué estructura se va a encontrar cómodo para dar su sentido como individuo dentro de la historia. No es lo mismo un individuo ciudadano que opte por una opción nacionalista, que opte por una opción monárquica o que opte por una opción republicana. Por hedonismo entendemos que es la búsqueda del gozo, del placer, por el mero hecho de ser esos ciudadanos que estamos en la historia. A veces ese placer se materializa, otras veces el mero hecho de estar sometido a la búsqueda ya también es placer. Es decir, aunque no se materialice, no tenga la pintura final dentro de ese boceto que queremos diseñar, el mero hecho de buscarlo ya implica un planteamiento hedonista. Los filósofos griegos ya dieron su
su visión de lo que entendían por este lícito planteamiento 400 años antes de Cristo, antes del comienzo de otra visión dentro del significado que da la historia, que es la aparición del cristianismo, 400 años antes, dentro de las múltiples escuelas con que los griegos nos brindaron la posibilidad de entender, comprender a través del conocimiento lo que es la realidad, ya aparecieron los filósofos hedonistas en dos escuelas muy importantes, la escuela cirenaica y la escuela epicúrea. La escuela cirenaica va a plantear que es casi misión, como si fuera una imposición, pero en este caso democrática, que el ser humano tenga conciencia de la importancia que tiene el placer para nuestras vidas. Los epicúreos, al igual que los cirenaicos, reivindicarán lo mismo, solo que quizá, por alguna interpretación también filosófica, con mayor intensidad. Los primeros dejan la puerta abierta para otros menesteres dentro de lo que supone la vida del placer, mientras que los epicúreos dirán que es casi un dogma el intentar o el conseguir que ese placer esté en la vida cotidiana. Si aplicamos el sentido hedonista al concepto de república, y por república entiendo ese ámbito en el que los individuos ciudadanos se organizan para dar sentido a las realidades históricas desde el punto de vista jurídico del que dependemos, reivindicar el máximo de hedonismo dentro del concepto republicano será dar la máxima importancia en su radicalismo al concepto de individuo ciudadano. Es decir, el concepto de república lleva en sí, conceptualmente hablando, el concepto de hedonismo, porque ese individuo, diríamos, se satisface ante sí mismo y ante los demás por el mero hecho de tomar conciencia de que su individualidad es, diríamos, dentro de la historia sagrada, divina. Su individualidad es la divinidad como ciudadano de la polis que ejerce en convivencia con el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, hay una relación simétrica entre república y hedonismo. Alguien puede plantear también otros ámbitos de convivencia llevarán su hedonismo, ¿no? O es que alguien que sea monárquico no es hedonista, o es que alguien que sea nacionalista no es hedonista. Yo he intentado, al decir este planteamiento, que en ese radicalismo total, el concepto de república quizá envuelva con mayor intensidad la posibilidad de placer supremo por el mero hecho de ser individuo, ¿no? Ni que decir tiene que ese individuo en su organización da lugar a múltiples estructuras, ¿no? Algunas surgen desde una óptica piramidal, los antiguos planteamientos, por ejemplo, monárquicos de la Edad Media, pues eran la antítesis del concepto republicano, es decir, la divinidad otorgaba a la monarquía y a la figura del dios en la tierra, el rey, la posibilidad de el gobierno de los seres que estaban bajo su manto. En otros planteamientos igualmente analizables, la aparición del concepto de nación con capital, Estado, hace que ese individuo se someta a la soberanía de esos conceptos
y también ahí ejerce su importancia como ciudadano. No es lo mismo un ciudadano nacionalista que un ciudadano monárquico, que un ciudadano republicano. Todos ellos tienen su hedonismo, pero aquí entra la parte subjetiva, ¿no? Quizá el hedonismo elevado a su máxima potencia sea el concepto de república, porque en ese concepto ese individuo no tiene ninguna dependencia de ninguna realidad que le trasciende. La monarquía, el nacionalismo, el socialismo, todos son estructuras que están por encima de esa individualidad y que organizan la vida de los individuos, mientras que en el concepto de república, por encima del individuo ciudadano, no hay nada ni nadie. A lo sumo, ellos mismos, que en el sumatorio de todos sus individuos, de esos individuos que conforman la sociedad, a lo sumo aparece el concepto de federación, como sustitutivo de lo que en otros planteamientos sería la nación, el capital, el Estado, el municipio, la diputación, es decir, cualquier organismo que desde el punto de vista estructural sirve para la organización de nuestra convivencia. Por lo tanto, decir que uno es republicano es decir que uno no tiene a nadie por encima de forma estructural ni estructurada al margen de su condición de cómo es individuo ciudadano. Y eso supone un hedonismo, un placer, un gozo, un bienestar. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, en su psicología, se encontrará más cómodo, más afín con los otros. El otro no será el infierno, diríamos, conceptual de Sartre, sino que será una prolongación de uno mismo, por lo menos en el aspecto teórico. Si de alguna manera consideramos al otro tu igual, o tu parecido, o tu ser con el que vives en equidad, no hay una posibilidad de litigio. En la desigualdad sí, en la desigualdad siempre hay una transgresión, por lo menos en la norma de cada cual, de ver en el otro un infierno, el infierno que le hace o ser súbdito o ser persona al margen de, simplemente porque las grandes palabras con mayúscula a través de los entes estructurales así lo posibilitan. Por lo tanto, hay un concepto profundamente libertario en este hedonismo que se materializa en el concepto república. Hay momentos en la historia de la humanidad, como si fuera el gran Big Bang, de la explosión del universo. La explosión histórica tiene momentos, como digo, puntuales, donde ese individuo toma conciencia de su energía potencial y frente a la estructura ya organizada, rompe con fuerza ese devenir histórico que alguien le había organizado. 3 puntos de esto que estoy diciendo, pues la Revolución Francesa de 1789, el mayo de 1968 y en cierta medida también la acampada de la Puerta del Sol de mayo de 2011 es un Big Bang que rompe con esa divinidad histórica anterior a esos momentos y posibilita que ese ser individual tome conciencia de esa su nueva realidad. Es importante ver cómo el placer que implican los planteamientos de esa individualidad radical chocan con las estructuras de alguna manera imperantes, ¿no? El término, concepto que se utiliza
de forma peyorativa, y a partir de estos tiempos lo veremos en los medios de formación de masas cada vez con más frecuencia, es el de populismo. Cuando aparece el término populismo da la sensación como que los seres que de alguna forma están bajo ese manto, ¿verdad?, del populismo, fueran ciudadanos de segunda o ciudadanos que no llegan ni a la categoría de ciudadanía, por el mero hecho de que ante la presencia de la gran divinidad del capital, del Estado, de la nación, esos individuos, al haberse alejado de esos planteamientos en esencia, están como marginados del sistema, son los antisistema, son las personas que de alguna manera prácticamente no tienen categoría, así se pretende decir cuando se dice de estas formas peyorativas, no tienen ni categoría de ciudadanos porque no forman parte de la estructura. Como están en contra de esa estructura, la estructura les castiga con la pena de la muerte. Con la pena de muerte. ¿En qué sentido? No formáis parte de la ciudadanía. Sois populistas, sois gente que de alguna manera no llega a un término de aceptación por parte de esas clases dominantes, porque los términos no los pone la base, no los pone el pueblo, los pone, si os dais cuenta, siempre esas estructuras donde desde el capital, desde el Estado, desde la nación, se utiliza este calificativo conceptual como es la interpretación que algunos damos de forma peyorativa. Lejos del término populista ser peyorativo, quizás sea uno de los términos que en nombre de este hedonismo, en nombre de este concepto republicano, da más fuerza y alegría al sentir de la ciudadanía por el mero hecho de ser ciudadanos. Ciudadanos no definidos en el sentido de que no están de alguna forma estructurados, simplemente son ciudadanos. No están sometidos, repito, por lo menos en la definición conceptual, a ninguna de estas posibilidades con que ese ser humano, por el mero hecho de estar en la historia, está sometido, ¿no? Todo ello dentro de estos parámetros, de estos vaivenes, ¿no?, de la historia, donde cuando menos se espera, en momentos puntuales, repito, en estos tres momentos que he mencionado, sí que hay una convulsión, por lo menos social, porque ese individuo no se conforma con ser súbdito, con ser, diríamos, ciudadano de segunda clase, y reivindica dentro de lo que es la historia su papel fundamental. Es decir, que la pirámide sea a la inversa, en vez de optar o ser de arriba a abajo, que sea desde abajo, desde los de abajo, desde donde se organice la convivencia con los otros. Ahí hay un movimiento, un equilibrio que se intenta contrarrestar dentro de esas clases dominantes con el fin de que esos individuos denominados populistas no ocupen el papel que desde esta reivindicación de hedonismo republicano le correspondería por el mero hecho de estar en la historia, ¿no? Por lo tanto, esta idea de personalismo comunitario, de defensa del ser individuo, que trasciende muchos análisis teológicos, teologales, laicos, demás, está presente en esta conceptualización del sentir republicano y del sentir, diríamos, placentero, hedonista, por ser y estar dentro del propio concepto, ¿no? El concepto implica hedonismo. La república como tal lleva en sí el concepto hedonista, en el sentido de que es un concepto que goza y es gozoso
para ese propio ciudadano individuo del que estamos hablando, ¿no? La filosofía a lo largo de la historia ha abordado también la aparición de esta clase social, que no tendría que ser clase social, sería simplemente humanismo humanitario de lo que es ese individuo, ¿no? Filósofos como Max Stirner, El único y su propiedad, el caso de Friedrich Nietzsche con su individualismo trágico, o el caso, en otra tradición, de la figura de Jesús de Nazaret, analizado desde el punto de vista de lo que es la cristología, el logos, el conocimiento de la figura humana, divina, de un ser histórico que reivindica la figura individual, radical y absoluta de la persona humana dentro de la historia y dentro de lo que decía al principio del concepto metafísico de la realidad. Lo metafísico derivará en la ontoteología, derivará en lo teológico, en lo teologal, en los múltiples aspectos a lo que esta ciencia, si vale el término, posibilita en el análisis de lo que es el individuo. No será lo mismo el individuo de Nietzsche que el individuo de Jesús de Nazaret. Como, mejor dicho, como ciudadano, como individuo, es un análisis que aparece ahí en la historia y no hay mucha diferencia, pero el individuo ciudadano sí que varía en la interpretación, ¿no? En el caso de Max Stirner, que fue un filósofo alemán, que escribió El único y su propiedad, viene a decir que mi propio egoísmo como individuo es lo que posibilita el que yo esté hedonísticamente hablando, si vale el término, en la sociedad. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque en ese individualismo yo estoy con los otros, tengo también un deber para con los otros, pero también tengo un deber para mí mismo. Y a partir de ahí las interpretaciones están, diríamos, en correlación con la propia interpretación que cada uno en la realidad quiere hacer. El personalismo comunitario del Manuel Mounier en la Francia de los años 50 va también en esta línea, ¿no? El otro es un espejo de mí mismo, lo que hago al otro me lo estoy haciendo a mí mismo, y el otro que se refleja ahí enfrente en el espejo, pues también hace que yo sea espejo de él, por lo tanto hay un apoyo mutuo, hay una interrelación, no es como el fin de A Puerta Cerrada, el infierno son los otros, bien, pueden serlo, pero también en el otro no hay que pecar de ingenuidad, pero también hay un matiz de cielo, si vale el término, en cuanto a que en esa dinámica aparece la realidad humana, ¿no? En toda esta dinámica, como veis, hay un análisis filosófico muy interesante para la interpretación, que es de lo que se trata, de la propia historia. Otra de las teorías que se pueden analizar está en relación con que en esos momentos en los que ese individuo toma conciencia republicana de su situación, hay una proliferación de actitudes y de actividades que apelan a eso que llamamos el conocimiento, la cultura, ¿no? Hay una necesidad de decir al otro que el otro y yo, o yo y el otro, podemos hacer cosas pues para que la realidad que nos pertenece cultural pues tenga también razón de ser, ¿no? En los momentos de esa eclosión, la proliferación de aspectos culturales tiene mucha relación. En la Segunda República Española, del año del 31 al 36, pues el teatro, las artes, la literatura tuvieron un auge, yo diría, espectacular, y eso fue pues porque hay una energía, ¿no?, en estos individuos que toman conciencia de su individualidad y de su potencia, que posibilitan esta proliferación de distintas actividades, ¿no?
En la página del blog de Noray, dentro de lo que denominamos complemento, he puesto una serie de libros que tienen que ver pues, con esta idea de potencia de esa cultura, ¿no? Uno de ellos, muy interesante, se denomina España Viva, las bibliotecas populares en la Segunda República, ¿no? Del que fuera director del libro en aquellos años de la República, Juan Vivens, y él cuenta cómo en ese tiempo de sequía, pero que pretende pues que haya un registro luminoso y de un agua cristalina y potente, pues trabajaron las bibliotecas como lugares y centros de sacar adelante esta cultura. Aprovecho también para decir a quien corresponda que si os dais una vuelta por Noray Bilbao, en la calle Bailén 29, también podéis disfrutar de esa política de libro gratuito que supone recoger esos libros que os pueden apetecer a cambio de nada, simplemente la predisposición del gozo hedonista por partida doble, por una simbiosis entre los organizadores y el que venga de disfrutar de ese servicio, como digo, gratuito en cuanto a la lectura de lo que creéis conveniente, ¿no? En las instalaciones en el local de Bailén 29, pues si os dais una vuelta podéis ver un buen número de volúmenes de teología, de narrativa, de poesía, de teatro, que estoy seguro que pueden enriquecer pues, la capacidad de conocimiento de cada cual. Y como digo, sin ningún tipo de intercambio dentro de lo que es el mercado. No se le pide a nadie ni nombre, ni apellido, ni deja encima de la mesa unos maravedíes. Si quiere dejarlos, pues los puede dejar por aquello de siempre viene bien pues, un intercambio, pero no es la base el intercambio económico para disfrutar de un bien público, en este caso profundamente republicano, como es el objeto, aunque suene un poco peyorativo, pero objeto que todavía hoy pues sigue siendo el libro, ¿no? El papel impreso, de alguna manera donde se nos cuentan historias variadas que pueden servir no solo para paliar nuestras soledades y olés, sino también pues, para abrir una posibilidad a que el conocimiento, la cultura, el bienestar intelectual, que también es un hedonismo, el gozo de comprender un texto o un párrafo bien administrado, una historia donde a través del lenguaje, la palabra, los símbolos, nos puede ayudar a comprender mejor la realidad y hacernos mejores, ¿no? Que eso es de lo que se trata en definitiva, ¿no? El libro, si no, no tiene ningún sentido. Si un libro no sirve para ese enriquecimiento, ese diálogo, ¿no? Que uno tiene con el autor, y parece que también el autor habla con cada uno de nosotros, ¿no? En una interrelación silenciosa y a la vez maravillosamente ruidosa, donde expresamos nuestra aceptación o disentimos, pero diríamos democráticamente, a través de nuestro silencio con el libro. Bueno, he querido hacer este pequeño apunte porque me parece importante la filosofía de libros en movimiento dentro de Noray, por aquello de que ya así se puede decir, no es excusa el decir que no puedo o no tengo acceso a los libros, porque aquí sí que los puedes conseguir y sí que tienes acceso si realmente dentro de tu libertad pues te apetece, ¿no? La conclusión de todo ello, antes de, si os apetece hacer
algunas preguntas, sería, y termino, la relación profundamente simétrica entre república y hedonismo, entre hedonismo y república, por aquello de que es ese individuo el que se va a beneficiar de ese sistema, y a su vez ese sistema, si forma parte y recibe la aceptación de esos individuos a los que envuelve, y esos individuos envuelven a ese sistema, en esa simbiosis mutua, ambos se van a enriquecer. Y como el individuo es individuo ciudadano, fruto de esas múltiples aceptaciones que he dicho, los múltiples vectores, ¿no?, que aparecen en esa su individualidad, pues quiero terminar con un viva profundamente democrático, tranquilo y demás, a la condición de individuo ciudadano, de ciudadano individuo, no de súbdito de ninguna estructura, de ninguna capacidad que haga que ese individuo dependa o bien del capital, o bien del Estado, o bien de la nación, o bien de estructuras que se organizan dentro de ella, estructuras monárquicas. Pues quiero terminar antes de vuestras preguntas con un viva la República. Muy bien. Lo dicho, si tenéis alguna pregunta o algún comentario, ¿no?, relacionado con lo que ha surgido, o ideas propias de lo que los dos conceptos de hedonismo y república, pues es este el momento, o si no, callar para siempre.